Hola hermanos, ¿cómo les va? Damos gracias a Dios que podemos estar otra vez compartiendo de su palabra, deleitándonos en ella y aprendiendo, porque de la palabra de Dios todos aprendemos. Y hoy el título de hoy es El silencio sabio y molesto. El silencio sabio y molesto. Hay un silencio en el cual en ciertas ocasiones lo tenemos que utilizar. Tenemos que ser llamados a hacer silencio, porque si respondemos muy rápido, puede que la embarremos, puede que metamos las patas, puede que lastimemos a muchas personas. Muchas veces, por no hacer silencio, por no tomarnos unos segundos para pensar lo que debemos responder, metemos la pata. Por eso decía que el silencio es sabio. Sabio para aquel que hace silencio, que sabe responder, que sabe esperar los momentos para saber cuándo debemos hablar. ¿Y molesto para quién? Para el otro. Porque callar muchas veces molesta al otro. Molesta. Porque vivimos en una sociedad donde pareciera que todo debe ser ya. Tenemos que responder a todo. Nos dicen que no nos tenemos que callar nada, que tenemos que contestar a todo, que no nos tenemos que dejar avasallar, que no nos tenemos que dejar pasar por arriba. Y en verdad muchas veces nos tenemos que llamar a silencio, porque muchas veces cuando respondemos, después nos lamentamos, después nos angustiamos. Dice que el sabio no es aquel que más habla, sino el que sabe callar. Y la lengua muchas veces lo dice su palabra, hace mucho daño, causa daño en las personas, en los seres queridos, en nuestra pareja, en nuestros hijos, en la iglesia, en la sociedad en la que vivimos. Por eso el silencio lo podemos hacer cuando las circunstancias aún nos desbordan. Jesús lo hacía, Jesús. Y si lo hacía Jesús, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Porque es sabio. Y Jesús quiere a creyentes sabios que por su silencio la gente también va a aprender, se va a maravillar y vamos a ser de testimonio. Por eso cuando somos así, como decimos nosotros, de sangre caliente, y bueno, soy de sangre caliente, y le echamos la culpa a la descendencia, ¿bien? No, yo soy hijo de Tano, yo soy hijo de portugués, yo soy hijo, mira, mi viejo respondía, y son excusas. Hoy nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a dominar la lengua. Tenemos el dominio propio, tenemos el Espíritu Santo, y lo podemos hacer, porque va a ser sabio para nuestra vida, va a ser para un crecimiento, va a ser muy bueno para las demás personas. Muchas veces las demás personas, por eso es un silencio molesto, se van a desesperar ante tu respuesta, pero se van a dar cuenta después que eres un hombre sabio, que eres una mujer sabia. Jesús lo hacía, y vamos a ver unos pasajes. Vamos a leer Mateo 27 del 11 al 14, dice así: Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador, y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Fíjense, ante las acusaciones, ante la injuria, Jesús tenía todos los argumentos para responder a esas acusaciones. Pero sin embargo, Jesús, ¿saben a qué se llamó? A silencio. En una situación límite que muchas veces nosotros también nos toca vivir.
Nos tenemos que llamar a silencio, tenemos que aprender de Jesús. Ante la injuria, ante la acusación, ante la injusticia, Jesús se llamó a silencio. Y fíjense lo que lo maravilló a Pilato en el versículo 14. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Fíjense, se llenó en otra versión dice, Pilato se maravillaba. ¿De qué? ¿De cómo hablaba? ¿De cómo respondía? No, de su silencio. Y las personas pueden ser que se maravillen de tu vida si aprendemos a hacer estos silencios en momentos delicados, determinados, en todas las situaciones de nuestra vida. ¿Saben qué? Los líderes, los mayores líderes de este mundo que viven hoy y en todos los tiempos, aprendieron una clave, que es hacer silencio. Se toman 10 a 20 segundos para responder a una respuesta. A una respuesta se toman 10 a 20 segundos para contestar. Y ese silencio a las otras personas los desespera. Como le puede que le desespere a tu pareja, con aquellas personas que por ahí nos hacen una pregunta. Tu silencio puede que lo desespere. Pero ese silencio que hacemos, si lo sabemos aprender, que son un par de segundos, 10, 20, 5 segundos, para responder, puede que nos ayude a no meter la pata, a pensar lo que vamos a decir, a pensar lo que vamos a decir a nuestras respuestas. Y fíjense lo que lo maravilló a Pilato. Y saben que a Pilato lo maravilló, a los fariseos y a los ancianos lo desesperó ese silencio. A que Jesús no dijo nada, no contestó a las agresiones, no las contestó. Pero sin embargo a Pilato lo maravilló. Y esto es lo que tenemos nosotros que causar en las personas también, que se maravillen cómo respondemos ante las acusaciones, ante las agresiones, ante las preguntas naturales de la vida. Tomarnos unos minutos para responder. Puede que el otro se desespere. ¿Vieron cuando cuando mandamos un mensajito y nos clavan el visto y no nos contesta, y parece que nos desespera. Y por ahí estamos pensando la respuesta y el otro se desespera. Parece que todo tiene que ser ya, todo tenemos que contestar. ¿O vieron cuando estamos escuchando a una persona que por ahí nos está diciendo, y esto pasa mucho con las mujeres, que nos cuenta, y no me decís nada, dice? No, te estoy escuchando. Habla, te estoy escuchando. Pero parece que tenemos que hasta hablar arriba de las otras personas. Y no es así. Tenemos que aprender a escuchar. Y hay otro pasaje de Jesús que está en San Juan 8, vamos a leer del 4 al 8, que dice así. Le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio, y la ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Como esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, Jesús se inclinó con el dedo, comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban las preguntas, Jesús se incorporó y le dijo: Aquel que ustedes esté libre de pecado, tire la primer piedra. Fíjense, acá estaban los fariseos acusando a una mujer, matándolo a pregunta, como decimos nosotros, a Jesús, tendiéndole una trampa para ver si éste caía. Y muchas veces nosotros nos enfocamos, ¿qué será lo que escribía en el suelo? ¿Qué habrá puesto en el suelo que escribía? Y esta no es la clave de la enseñanza de Jesús. La clave es que Jesús usó escribir en el suelo una forma de hacer silencio. Jesús se llamó a silencio.
Esperó que hablen, que acusen, que den juicio a esa mujer. Y saben, Jesús conocía a cada persona que estaba acusando a esa mujer. Le podía decir cada pecado que la mujer tenía. Cada pecado que esos hombres tenían. Sin embargo, se llamó a silencio. Y con una breve respuesta le dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero no habló sobre ellos. Esperó que dieran su sentencia a ellos, su veredicto, y Jesús se llamó a silencio. Escribiendo en tierra, pero haciendo silencio. Y nosotros tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender a hacer silencio. Tenemos que ser sabios. Y el sabio tarda para responder. No se apura, no habla sobre el otro, no agrede con las respuestas. Tenemos que aprender esto. ¿Saben qué? A mí me ha pasado y sigo aprendiendo. La mayoría de nosotros tardamos 2 años para hablar. Y yo tengo 45 ya. Y estoy aprendiendo, ya me llevan 43 años aprender en muchas situaciones a hacer silencio. Y esto lo tenemos que aprender de Jesús. Un líder, así como los líderes del mundo aprenden a hacer silencio para responder. Jesús, el mayor de los líderes, también hizo silencio ante las acusaciones, ante la agresión y ante las respuestas de la vida misma. Se hizo silencio. Tenemos que pensar, dice la palabra en todo momento, pensad. Y nosotros también tenemos que pensar para responder. Porque cuando nuestra boca habla, muchas veces hace mucho daño. Y un daño irreversible muchas veces no lo podemos acomodar, lastima mucho. Lastima más que muchas veces hasta los golpes, lo que decimos. Por eso nosotros tenemos que aprender de Jesús. Y Jesús se llamó a silencio. Ese silencio sabio, que molesta a los demás, pero es sabio para nosotros. Y la gente se va a maravillar. Fíjese, Pilato se maravilló de Jesús. La gente se va a maravillar de cómo eres. Si no eres como la leche hervida que salta ante cualquier acusación o ante cualquier justicia. Que aprendamos. Ser sabios para escuchar y responder. Que el Señor te bendiga y que te guarde y que aprendamos del Maestro. Amén.